Gracias, mi amor. Y feliz regreso a Paraguay. Muy lindo tenerte acá. Un beso grande a toda la gente de Paraguay. A la gente de San Lorenzo y de todo Paraguay, que los queremos mucho. Muchas gracias. Quisiera saludar a mis paisanos en guaraní, si se puede. Sí. Bueno, se maiteí entero, se tetaihuacuera, o iba a Paraguay, o iba a Argentina, a veces en Girucuera, o iba a Boijaope, hace TV, Dani, ahí está. ¿Qué dijiste? Porque nos quedamos acá todos. Bueno, un saludo muy grande a todos los paraguayos residentes en Argentina y en Paraguay, y a mis amigos del colegio y a mis amigos de mi barrio, y también un saludo muy grande a mi hermana. Muy bien, estamos... ¡Bravo! Estamos, mi amor. La guitarra es tuya, ¿eh? Fuerte el aplauso para Arcadio Ortiz Yegros, ganador. Corazón, quería decir una cosa, que hubo un gesto acá de admiración hacia la comunidad paraguaya, que hay tantos aquí en la Argentina y que cuidan su idioma, tienen sus radios, tienen sus comidas. Y el reconocimiento de todos nosotros: es el único país que conserva una lengua precolombina como lengua oficial del país. Lo que es una maravilla, es el más grande aporte cultural al Mercosur. No sé si otro país puede aportar un valor semejante. Así que, aguante Paraguay. El premio y el reconocimiento se va para Paraguay hoy.